queridos hermanos, hermanas, aquí en Minutos de Sanación y Liberación. Qué bueno estar con ustedes aquí, el Padre Sid Franco, especialmente compartiendo la alegría del Evangelio en nuestra iglesia con el Papa Francisco. El Papa Francisco que nos invita con esta nueva exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, gozos y alegrías del Evangelio. Ya que la buena noticia es que Cristo se ha hecho, Dios se ha hecho uno como nosotros en la persona de Cristo para liberarnos. Y por eso de ahí la importancia de mostrar un evangelio con alegría, un evangelio con testimonio. Significa que nosotros estamos gozosos de recibir esta palabra que nos da vida en nuestro corazón. Esta palabra que viene a levantarnos de la opresión, de la tristeza, de la soledad. Y por eso es ahí donde el Papa nos está invitando, que nuestra alegría y que se renueva y se comunica. Esa alegría que hemos recibido de Dios, esa alegría de ser llamados hijos de Dios y aparte de llamados hijos de Dios, la alegría de vivir una experiencia personal con Cristo. De ahí es donde nosotros tenemos el gozo y la alegría, porque es el evangelio viviente, la palabra de Dios que se hace vida. No es algo mágico, sino al contrario, se va haciendo en el diario vivir, mis queridos hermanos, hermanas, para así poder vivir en esa gracia. Es una novedad, porque Cristo se ha hecho uno como nosotros, el gran Dios que se viene a participar o que nos tiene en cuenta a la humanidad para que nosotros podamos ser transmisores. De ahí la nueva evangelización, para la transmisión de la fe. Esa nueva evangelización que se da con una propuesta y límites de esta exhortación. Por eso esa propuesta da unas cosas muy importantes, la reforma de la iglesia en salida misionera, porque hemos recibido esa palabra no ha quedado muerta. También a veces podemos decir las tentaciones en los agentes de pastoral, significa esas tentaciones, esas dificultades que se nos presentan para apagar la llama del fuego de este evangelio. La iglesia que se debe ser entendida como la totalidad del pueblo de Dios que evangeliza. Que el mensaje no ha quedado muerto para algunos, sino para el contrario, una semilla que quiere brotar y germinar en todo el mundo. Esta palabra en Jesús, en sus enseñanzas, en ese viaje apostólico, misionero, donde fue a llevar esa palabra de vida, anunciar el reino de Dios, la salvación, pero también a su vez entregar su vida por sus amigos. Por eso, mi querido hermano, hermana, de ahí nos está invitando el Papa Francisco, para que nosotros lleguemos a la fuente primera, a esa fuente que es Jesús en la palabra, y de ahí poder vivir en ese amor, en esa ternura. Y por eso de ahí nosotros debemos desde el amor prepararnos, desde la homilía, desde su misma preparación, sobre todo enseñar la raíz de dónde viene la palabra, y esa palabra que es la exégesis, o sea, mirando lo más profundo y qué significa para nosotros en la hermenéutica, o sea, en el tiempo actual de hoy, la palabra de Dios, porque no solamente quedó en el pasado, mis queridos hermanos y hermanas, es una palabra de vida que también se hace en nosotros. De ahí también acompañando a los pobres, la paz y el diálogo social. Tenemos que hablar de la paz y Cristo viene a traer la paz cuando sana el corazón. Y el diálogo que significa de dos personas, el logos que es palabra y ese día que son de dos, un diálogo que hay para hablar, para salvar la vida, para respetarla, no crear bombas, no destruir, mis queridos hermanos y hermanas, porque a veces queremos destruir con guerras nucleares, queremos destruirnos y el gozo y el evangelio viene para nosotros, las alegrías. De ahí es por eso ese tema que Dios nos está presentando por medio de este gran Papa Francisco, donde nos está presentando esta vida de la iglesia, donde nosotros debemos llegar a todo el mundo. Y nos presenta también algo que es una iglesia en salida, una iglesia que siempre está pronta a escuchar, que uno debe primero entrar, involucrarse, conocer la iglesia. Lastimosamente nosotros los católicos somos juzgados. A veces se piensa que hay un elitismo y no es elitismo. Usted está también invitado a que viva en la iglesia de Cristo. Usted viva su fe, conociendo la palabra, por aquellos cursos que se están dando, por aquellas preparaciones en nuestras mismas catequesis, porque también tenemos que hablar de todo. Tenemos que hablar de una teología de la vida, tenemos que hablar también a su vez de
una teología también de la naturaleza, porque nosotros estamos destruyendo nuestro hábitat. Lo que Dios nos regaló para administrar, no lo estamos sabiendo utilizar y lo estamos manipulando, maltratando y contaminando, que es lo más triste. También acompañar a las distintas personas en sus distintos trabajos pastorales, acompañar a los matrimonios, acompañar a los jóvenes, a los niños en la infancia misionera. Mire tantos regalos que hay, mis queridos hermanos, el mensaje que el Papa Francisco nos está enviando para que sea una iglesia viva, una iglesia de fe, y fructificar los frutos del Espíritu, que es el amor, la paciencia, la afabilidad, la paz, que es guiados por ese Espíritu de Dios, es que la iglesia recobra vida. Por eso, mis queridos hermanos, hermanas, hay que vivir la fe, lo que nos está invitando el Papa Francisco, también a una pastoral en conversión, una pastoral que sea coherente, conversión, cambio mi manera de pensar para cambiar mi manera de actuar. Eso es conversión, que mis pensamientos negativos ya los quito de mi vida y comienzo a tener ese sentido de gracia, de bendición, de apropiarme, de amar lo que hago. Y a su vez, también la misión se encarna en los límites humanos. Pero, ¿qué quiere significar con esto? ¿Cómo se encarna? En nuestra propia historia, en lo que estamos a nuestro alrededor, en nuestra misma realidad. Dios nos está invitando, mis queridos hermanos, porque tenemos que ir al mundo entero y proclamar el Evangelio, como dice especialmente el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, verso 15. Ir al mundo entero, bautizar, es lo que tenemos que hacer. Tener el sentido de nuestro bautismo, mis queridos hermanos, porque del corazón del Evangelio, el corazón del Evangelio es predicar ese anuncio de Cristo, esa buena noticia, que Dios vino a liberar, a salvar a su pueblo de su yugo, y siempre una madre con el corazón abierto. Esa es nuestra iglesia, y no podemos tampoco dejar a la Virgen María, como dice el Papa Francisco, como estrella de la evangelización. Esa estrella que nos guía hacia ese camino futuro, hacia ese futuro que es la vida eterna. Mis queridos hermanos, no es complicado, es poco a poco hacernos en la iglesia, tener una vida en la iglesia, apropiarnos de esa palabra, de esos sacramentos, de esas enseñanzas y poder quizás responder a un mundo que quiere generar celos, envidia, hasta construir bombas, destruirnos unos a otros, guerra. Y eso no lo podemos permitir, mis queridos hermanos, hermanas, porque Dios viene con su luz, con su amor, a disipar toda tiniebla. Qué rico es estar en la iglesia. Yo lo digo por experiencia propia. Cuando inicié en un coro. Después comencé a descubrir que Dios me hacía un llamado. Y ahora, para la gloria de Dios, soy sacerdote. Y Dios me ha permitido ir a distintos lugares, no para vanagloriarme a mí mismo, no, al contrario, para darle siempre la gloria a Dios. Hoy estando aquí en Venezuela, después estando en Argentina, en Guatemala, y todo sea siempre para la gloria de Dios. Pero esto no solamente es para mí, eso también es para usted, mi querido hermano, porque hay que salvar, ayudar la dignidad. Lastimosamente, en un mundo que nos movemos, le damos más importancia al dinero, al consumismo, y no nos damos cuenta que primero está el ser humano. Claro, los medios económicos se necesitan, pero también deben ser bien utilizados para no manipular y maltratar y crear nuevas formas de esclavitud. Lastimosamente, en el mundo de hoy se manejan las emociones, la prostitución y tantas cosas que hacen daño. Y a la luz del Evangelio, como están presentando esa alegría de Dios en el Evangelio, es donde nosotros debemos rescatar la vida del ser humano. Ánimo, ten fuerza, que Dios está con nosotros. Lógicamente vendrán tentaciones, porque el diablo no quiere que se propague la palabra de Dios. Pero no tenemos miedo, mis queridos hermanos y hermanas, porque es la bendición de Dios. Sí al desafío de una espiritualidad misionera, no al egoísmo, no al pesimismo estéril, sí a las relaciones nuevas que genera Jesucristo para darnos vida. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Padre Celestial, en nombre de tu Hijo Jesús, te doy infinitas gracias por esta luz del Evangelio que disipa toda tiniebla. A ti, hermano, que te encuentras en la oscuridad, la luz del Evangelio viene a disipar toda tiniebla, a romper toda cadena, toda atadura, toda maldición, para que seas libre y puedas gozar de este llamado que Dios nos hace en nuestra iglesia, de amarla, de cuidarla, de ser propagadores de esa buena noticia, gracias a la luz del Evangelio, movidos por el Espíritu Santo, para que así podamos proclamar las maravillas de Dios. Que Dios te bendiga, la Virgen te proteja. En nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Amén.
No se te olvide, mi querido hermano, aquí aparecen en pantallas mis datos para que te comuniques conmigo, porque eres muy importante para la gloria de Dios. Eres bendición, luz, y para que tú y yo, ante un mundo que quiere generar tristeza, desidia, podamos ser luz y, como dice, gozos y alegrías del Evangelio, como nos habla el Papa Francisco. Dios te bendiga, la Virgen te proteja.